Elías es la imagen viva de aquel que quería adorar a Dios en medio de un pueblo que se había apartado. ¿Sabes que la adoración tiene un precio? La adoración de Dios tiene un precio muy alto. La adoración a Dios hace que vos camines en contra de una corriente, aún en medio de aquellos que están en el pueblo de Dios. La adoración va a hacer que te santifiques, que busques más, que tu anhelo sea que Jesús sea manifiesto. Cuando Elías reparó el altar, y voy a repasarlo rápido, cuando Elías tuvo que reparar el altar de Dios, porque voy a decirte algo, no podés adorar con los altares de Baal. No podés adorar a Dios, no podés levantar un altar si en tu corazón hay orgullo, enojo, ira, falta de perdón. No podés adorar a Dios si todavía hay cosas en tu corazón que te atan a un pasado de esclavitud. Por eso dice que Elías reparó el altar de Jehová. Decí conmigo, Elías reparó el altar que era del Señor. Y él lo primero que hace, levanta 12 piedras. Decí conmigo, 12 piedras. Y veíamos que estas piedras representaban a las tribus de Israel. Decí conmigo, cada piedra representa las tribus de Israel. Y en cada tribu Dios había derramado una bendición. Decí conmigo, hay una bendición que Dios tiene establecido para cada familia. Decí creyéndolo ahora, hay una bendición que Dios tiene establecida para cada familia. Pero debemos levantar ese altar y reparar para que la gloria de Dios descienda. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Vamos a tener que levantar los altares y las piedras de nuestra casa. Vamos a tener que levantar los altares de nuestros hijos, de nuestros nietos. Vamos a tener que levantar un altar para que la gloria de Dios desciende y el pueblo que está apartado vuelva nuevamente a adorar a Dios. ¿Cuánto lo creen eso? Y veíamos cómo cada tribu representaba una manifestación o una entrega de Elías para adorar a Dios. Hablábamos que la primera piedra era la piedra de Rubén. Rubén era el hijo de Lea, el cual ella era estéril y había pasado un proceso igual de la misma manera que Ana, un proceso de dolor, porque el no tener hijo en la época antigua era creer que la bendición de Dios no estaba sobre tu vida. Las mujeres de esa época creían que si no tenían un hijo era porque Dios no las bendecía. Y al ser estéril no eran productivas para el propósito de Dios de extender la nación de Israel. Pero cuando Elías levanta la primera piedra que representa a Rubén, representa levantar la piedra en medio del dolor cuando no hay respuesta de Dios. ¿Cuántas veces no hubo respuesta en tu vida? ¿Cuántas veces esperaste que Dios se manifieste y hubo un gran silencio? Así le estaba pasando a Lea. Pero cuando Dios respondió, Dios le pone a su primer hijo, Rubén. Y Rubén representa: Dios me ha mirado en medio de mi dolor. Levantar un altar significa que en medio de tu dolor, saber que Dios te está mirando y te está buscando para que vuelvas a tener un encuentro con Él. Decí conmigo: Dios me está llamando a tener un encuentro con Él. No voy a hablar de las 12 piedras porque ya venimos avanzado, pero también había una tribu que era la tribu de Leví. Y la tribu de Leví era el que unía al pueblo para adorar a Dios. Leví es la tribu de los levitas, de los que sirven a Dios, de los que adoran a Dios, de los que se consagran a Dios
para que todo el pueblo sea bendecido. Decí conmigo, el compromiso con Dios. Mira lo que te veo ahora. Decirle, te reprendo en el nombre de Jesús. Decirle, despertate. Vamos a decir en fe como profeta, decirle, despertate. O te libero. La liberación es la bendición de Dios para los hijos, hermano. No creamos esa mentira que el diablo dice, no, yo soy siervo de Dios, ¿cómo me voy a liberar, hermano? Yo me libero continuamente. Y si tengo que revolcarme, tengo que tirarme, yo quiero ser libre. Tenemos que romper los límites y entender que la liberación es el pan de los hijos, es la bendición de Dios por ser un hijo de Dios. Amén. Entonces decía el creador, cuidado. Leví representaba levantar esa piedra, el cual era ordenar al pueblo de Israel para que se vuelva para servir a Dios. Pero yo hoy quiero detenerme en algo. Quiero detenerme en alguien que levantó un altar en medio de tiempos difíciles. Y es la vida de Gedeón. Lo voy a hacer muy simple, muy corto, porque Dios nos lleva, no sé, en ese tiempo a predicar 10 minutos y que le adoremos. Pero gloria a Dios por eso. Te invito a que abras tu Biblia, el libro de Jueces, capítulo 7. ¿Sabes por qué? Porque no solamente Elías levantó un altar en medio de tiempos difíciles. Un Gedeón también levantó un altar en medio de una crisis de temor. Decí conmigo, el pueblo de Israel. Mirá lo que te acabo de decirle, no entendiste nada. Repetí conmigo, el pueblo de Israel. No, con más ganas. El pueblo de Israel estaba pasando una crisis de temor y se habían olvidado quién era Dios para ellos. Escucha bien, mírenme todos a mí. Están poniendo el ventilador. Gloria a Dios, gracias mis hermanos. Eso es servicio, ver a un hermano que está sirviendo y poder responder a los hermanos. El pueblo de Israel se había olvidado que Dios era Dios y entró en cautividad. Decí conmigo, cuando me olvido quién es Dios en mi vida, entro en cautividad. Y el pueblo de Israel tenía un temor tan grande por los madianitas, porque por 7 años los madianitas robaban las bendiciones que Dios quería derramar. Pero decí conmigo, en tiempo de crisis, siempre hay locos que le creen a Dios. Decirle que al lado, yo soy un loco de eso. ¿Sabes qué? Gedeón era alguien que tenía temor, pero era alguien que no quería que la bendición se la robe. Y él rompió límites. Y él salió de la cueva donde todo el pueblo de Israel estaba escondido. Y cuando sale de esa cueva dice, voy a guardar el trigo que queda para que los madianitas no puedan tomarlo. ¿Y sabes qué? Vas a tener que romper límites en este tiempo para poder retener la bendición de Dios para tu casa. Decí conmigo, hay bendiciones que tienen que ser arrebatadas para esos tiempos. ¿Sabes que hay bendiciones que no llegan a tu casa? Hay bendiciones que no vienen como un de repente de parte de Dios. ¿Cuándo le pasó que una vez el Señor derramó una bendición sobreabundante y no le hiciste nada? ¿A cuándo le pasó? Muchísimas veces. Pero ¿sabes que hay bendiciones que vos tenés que recordarlas y volverlas a tomar? Gedeón recordó que lo que tenían le pertenecía y él rompió un límite. Y en esa noche Dios quiere que rompa los límites, que desafíes a tus enemigos y que le recuerdes a tus enemigos quién es tu Dios. Si estás en crisis y aún toda tu casa no busca a Dios y no adora a Dios, levántate en el nombre del Señor por ellos para glorificar a Dios y Dios va a hacer la obra. Y dice que Gedeón, en medio de ese temor, en medio de
de ese arrebatamiento, tuvo un encuentro con Dios. Y dice que el Señor se le presentó. Anda Jueces 6, versículo 11. Dice: el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encima que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás. Yo la estoy leyendo en versión internacional, perdón. Del clan de Abiezer, su hijo Gedeón. Decí conmigo, Gedeón. Estaba trillando trigo en un lagar para protegerlos de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. ¿Sabes qué? Tu asignación y a quien vos representás no se ve en ese mundo. Escucha eso. El ángel identificó quién era Gedeón por lo que se hablaba en el cielo y no por lo que se veía en la tierra. Tal vez en la tierra sos una persona inconstante, tal vez en la tierra te cuesta buscar a Dios, tal vez sos de aquellos que aflojan en el camino del Señor, tal vez sos una persona que te dice tropiezo en tropiezo, fallando o queriendo intentarlo, pero no tenés fuerza. Pero ¿sabes qué? En el cielo se habla de una asignación de tu vida que no tiene que ver con la tierra. El ángel le dijo: guerrero valiente. El ángel no estaba profetizando, porque ellos no pueden profetizar. El ángel estaba declarando lo que el trono de Dios estaba hablando de Gedeón. Decí conmigo: en el cielo se habla de mí y de mi propósito, y se va a manifestar en ese tiempo. Versículo 13. Gedeón responde: pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? En un mover sobrenatural, Gedeón no podía entender que Dios estaba ahí. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de ver ángeles del Señor? Bien, ¿cuántos nunca vieron un ángel del Señor? Levanten la mano, todos. Imagínate que un ángel viene y se te pone a hablar y te empieza a hablar del reino de Dios. ¿Te vas a ponerle a replicar de lo que Dios me está haciendo? Gedeón no podía entender que Dios se estaba manifestando por medio de un ángel para traer una respuesta. ¿Sabes qué? Hay bendiciones que vinieron a tu vida y que Dios envió la respuesta, pero no tuviste la capacidad de ver que era el Señor que estaba detrás de eso. Tenés que estar atento en este tiempo, porque Dios se va a manifestar y te va a dar dirección y Dios te va a bendecir, pero tenés que entender que es el Señor que está detrás de la bendición. Y así conmigo: Dios quiere bendecir mi casa, mi vida, pero debo estar atento. Y la palabra nos habla de que Gedeón se queja, pero el ángel del Señor le dice: el Señor está contigo y Él te va a usar. Pero hay algo que a mí me gusta de Gedeón. Cuando Dios se le manifestó, Gedeón tuvo que levantar altar. Decí conmigo: cuando Dios se manifiesta, debo levantar un altar. Para los que son de la casa ya sabemos, un altar es el lugar de adoración, un lugar de encuentro, un lugar donde rindo todo mi ser para que la gloria de Dios descienda, no para que los hombres me vean a mí, sino para que los hombres se vuelvan a Él. ¿Sabes qué? La gloria nunca fue compartida a los hombres para que reconozcamos a grandes hombres de Dios. La gloria fue compartida para que reconozcamos a Jesús por medio de esos hombres y exaltemos su nombre. Amén. 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 Y dice que Gedeón levantó un altar. Decí conmigo: Gedeón levantó un altar. Versículo 24, entonces Gedeón construyó así un altar al Señor y lo llamó: el Señor es la paz, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiezer.
Aquella misma noche el Señor le dijo: toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años, y derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste de la imagen de la diosa Acera que está junto a él. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado. Decí conmigo: altar apropiado. Para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de acera que cortaste y ofrece el segundo toro como un holocausto. El levantar altar a Dios no solamente es una entrega, una adoración. El altar no solamente debo levantarlo por aquellos que están debajo mío, mis hijos, mis nietos, mis tataranietos, sino que el altar de Dios te va a llevar a derribar los altares que por generaciones se habían levantado y no permiten que la bendición de Dios llegue a tu vida. ¿No entendés? Dios te va a llevar a derribar altares que fueron edificados para el enemigo, que han detenido la bendición que Dios quiere para tu vida. Amén. Tenemos que entender que Dios está determinado a bendecirnos, pero nosotros tenemos que alinearnos a Dios, levantar un altar de adoración, levantar un lugar de sacrificio a Dios para las generaciones que vienen. Pero yo debo levantarme para derribar todo lo que el enemigo tenía y retenía la bendición sobre mi vida. Yo ya lo he enseñado. Satanás va a lugares celestiales, al trono de Dios, a acusarnos de día y de noche. Decí conmigo: el acusador. No, con más ganas, el acusador va al trono de Dios de día y de noche para acusarme. Y yo una vez le dije al Señor: tantos pecados hay en mí. No me arrepentí de mis pecados y pedí que la sangre de Cristo me lave. Señor, de día y de noche debo arrepentirme y pedirte perdón. Y el Señor me dice: no, hay maldiciones y pecados que vienen de generación en generación que obstruyen la bendición que yo tengo para vos. Y Satanás levanta esos altares y toma legalidad y va a mi trono, y yo no puedo desatar mi propósito para tu vida. Pero Dios me dijo algo: pero en ese tiempo yo te voy a enseñar a derribar esos altares para que la bendición de Dios venga. Hay altares que tienen que ser edificados para el Señor y solamente para Él. Decir conmigo: el altar debe ser edificado para Dios. Pero todo altar contrario, vamos, todo altar contrario tiene que ser derribado para que la bendición fluya. ¿Sabes qué? Dios designó bendiciones, propósitos a nuestras generaciones, a nuestros antepasados. Había llamado, propósito de Dios, había ministerios que Dios había soñado para nuestras generaciones, pero que el diablo detuvo y derribó los altares que le pertenecían a Dios y mató los ministerios. ¿Sabes qué es lo que hace el diablo? Quiere abortar propósitos eternos. El diablo no quiere detenerte a vos, no te creas el centro del mundo. El diablo quiere detenerte a vos para que el propósito de Dios no pase a las generaciones futuras. Pero ¿sabes qué? Dios está llamando en ese tiempo a que nos volvamos a Él de todo corazón, para que nuevamente levantemos una adoración a Él, para que nuevamente levantemos nuestra voz en la madrugada, para que adoremos su nombre, para que nos arrepintamos de nuestros pecados. Hermanos, con pecado no podemos adorar a Dios. Debemos caminar en la santidad que Dios demanda. ¿Y sabes cómo esto? De sacrificio en sacrificio. Debo cada día morir a mi carne para que la gloria de Dios descienda. Gedeón no tenía revelación de lo que son las herencias, pero Dios le dijo: derriba el altar de Baal y de Acera, que es de tu padre. Y en esa noche Dios quiere derribar los altares que nos están atando.
¿Sabes que hay pecados de tus antepasados que todavía tienen legalidad sobre tu vida porque todavía no lo cortaste? ¿Sabes que hay pecados generacionales que tienen que ser derribados? Yo vengo de una cuarta generación de cristianos, pero estos cristianos nunca avanzaron en el Señor. Esos cristianos conocían al Señor y se apartaban. Y Dios volvía a llamar a la otra generación. Y cuando Dios desataba ministerios, ellos se apartaban y se iban. Hasta que Dios, por su misericordia, me llama y yo entendí el valor de entender de un compromiso con Dios. Y eso hizo que la bendición de Dios se manifieste para las generaciones futuras. Decí conmigo, hay bendiciones que son transgeneracionales que Dios quiere manifestar. Y sabes que vos sos responsable de las bendiciones de tu generación. Vos sos responsable de levantar un altar en este tiempo para que los que están apartados vuelvan a Dios. Y eso demanda sacrificio. Decí conmigo, sacrificio. Gedeón tuvo que hacer un sacrificio. Gedeón tuvo que romper el miedo de estar expuesto ante su enemigo. Y dice que él corrió y preparó alimento y se lo ofreció al Señor. Y el ángel toca con el báculo el alimento y el fuego del cielo vino y Dios asentó el altar que Gedeón estaba levantando. Pero ¿sabes qué? Cuando vos levantás un altar a Dios, va a venir dirección de Dios. Decí conmigo, dirección de Dios. Y Dios le dijo, derriba los altares de tu padre. Vas a tener que comenzar y pedirle al Señor perdón por los pecados generacionales. No para que ellos sean salvos, cada uno toma la decisión personal. Pero sí tenemos que rendir cuenta de que hay pecados que tienen que ser lavados por la sangre de Cristo. Dios levantaba profetas en medio de Israel para pedir perdón por los pecados generacionales del pueblo de Israel. Y cuando Gedeón derriba el altar de Baal y de Asera con temor y terror, pues yo quiero decirte algo, no hay nada peor que gente que tenga temor y sea religioso. Les digo que los religiosos y que encima son miedosos, son peligrosos. ¿Sabes por qué? Porque todo el pueblo quiso ir a matar a Gedeón. Pero hay algo que el papá de Gedeón dice: si él derribó los altares de Baal y Asera, que sea Baal y Asera que se defienda. Y ¿sabes qué? Cuando él derribó el altar, Dios le dice: sube al monte alto. Decí conmigo, lugar de comunión, lugar de encuentro. Decí conmigo, lugar de manifestación. Y levanta el verdadero altar al Señor tu Dios. En esta noche yo quiero invitarte a que levantemos un altar a Dios por las generaciones futuras, pero también que levantemos el verdadero altar a Dios y renunciemos a los altares que traen maldición a nuestras vidas. ¿Sabes cuántas veces lo vas a tener que hacer? Cuantas veces sea necesario. Yo te puedo decir que en este tiempo estoy teniendo más revelaciones de las cosas pasadas que Dios me está hablando y que tengo que derribar de lo que viví en el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque cuando levantás el altar a Dios, Dios empieza a quitar el velo y te empieza a mostrar la realidad de su reino. Decí conmigo, el altar de Dios va a manifestar la realidad del reino de Dios para mi vida, para mi generación, y me va a dar revelación de lo que tengo que renunciar en ese tiempo. Ahí donde estás, cerrá tus ojos, ponete de pie. Y decirle: Señor, hoy quiero levantar un altar. Decirle: Señor, hoy quiero levantar un altar que glorifique tu nombre. Vamos en voz alta: Señor, quiero levantar un altar que glorifique tu nombre, que te exalte,
que manifieste quién eres tú para mi vida. Hoy, Señor, me